Amén. ¿Cuántos están alegres, felices, contentos? Amén. ¿Están preparando para el nuevo año? Oh, Jesús. Amén. Bueno, le quiero recordar que este jueves será nuestro último culto del año, en el sentido pues el último jueves, y estaremos aquí también el domingo, que ya sería pues el primer domingo del año 2022, recordándoles también nuestro aniversario el lunes 3 de enero, a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar aquí compartiendo, celebrando los 6 años que Dios nos ha regalado aquí en esta iglesia. Así que le invitamos para que usted se pueda venir y gozar. Eso será el lunes 3 de enero a partir de las 7 de la noche. Si usted me puede acompañar a Hechos capítulo 2, verso 42. Un verso conocido. Y hoy terminamos lo que sería la serie de oración. Vamos a hablar bajo el tema una iglesia que ora. Recuerde que el martes antepasado hablamos de qué sucede cuando una iglesia no ora. Hablamos que hay muy poca manifestación de la gloria de Dios. La operación de los dones espirituales es muy limitado. Los corazones no están totalmente abiertos para recibir la palabra de Dios. No hay conciencia de la lucha espiritual en contra de Satanás y sus huestes. Y el amor no fluye libremente. Los cristianos asumen una vida religiosa en lugar de una vida espiritual. Hay pocas conversiones y el peligro de que la gente se convierta intelectualmente y no de corazón, y no hay una puerta abierta en la ciudad para que la palabra corra y haga el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Así que, dicho eso, hablamos de una iglesia qué sucede cuando una iglesia no ora. Hoy vamos a hablar sobre una iglesia que ora, o qué sucede cuando una iglesia ora. Dice Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es interesante porque Lucas, quien fue que escribió Hechos, el doctor, el médico Lucas, que fue discípulo de Pablo, resalta las cosas que eran costumbres o que eran algo no normal, pero era la tónica de todo lo que los cristianos hacían luego de que el Espíritu Santo había descendido y había nacido la iglesia como tal. Dice que ellos perseveraban en la doctrina. Doctrina es enseñanza. Todo lo que los apóstoles habían enseñado o estaban enseñando, ellos perseveraban unánimes en ese tipo de enseñanza. Y dice que tenían comunión unos con otros, o sea, se llevaban bien unos con otros, se amaban, como dice la palabra. Dice que en el partimiento del pan, o sea, recuerden que ellos hacían la Santa Comunión todos los domingos. Ellos partían el pan, no solamente para comer, sino para recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y algo interesante es que ellos perseveraban en la oración. Así que era una vida que ellos estaban desarrollando a partir de todo lo que había acontecido luego de la venida del Espíritu sobre los 120, y comenzó a esparcirse. Así que la iglesia no tenía una enseñanza acerca de oración, sino que la iglesia tenía una vivencia de oración como tal. Ese no era algo que se enseñaba para ver si la gente quería hacerlo, sino que era parte del cristianismo. O sea, era como decir, no estoy diciendo que es así, pero era como llegar a la conclusión de que todo aquel que ora es porque es un cristiano. O sea, tenía comunión con Jesús y lo desempeñaba en su vida natural y en su vida espiritual. Así que la oración era parte fundamental de todo creyente que era parte de esta nueva iglesia que había nacido luego de la venida del Espíritu Santo. Así que en esta lección veremos la importancia de la oración en la vida de la iglesia que Jesucristo había fundamentado, obviamente tomando como base el libro de los Hechos, que relata la historia de los primeros cristianos. Se le conoce como la iglesia primitiva. La mayor parte de las comodidades o programas que vemos hoy en la iglesia apostólica, no la tenía. O sea, todo lo que hoy vemos como
como parte de un ritual. Eso no contenía la iglesia apostólica, que es la iglesia que recibió el Espíritu Santo. O sea, hoy hay muchas cosas, y lo irónico es que hoy hay muchas cosas y lo que hay es menos oración. Antes había más oración y había menos cosas. Entonces eso habla un poquito de los desconectados que estamos de la realidad de la verdadera iglesia como Cristo la fundamentó. Pero hay una cosa que ellos conocían, lo cual era el poder de la oración. Diga conmigo, el poder de la oración. Y eso obviamente lo recibieron en el bautismo del Espíritu Santo, y eso hizo que fuera parte de su vida normal como cristianos y creyentes. Así que eso lo podemos establecer hoy como una base fundamental de lo que es la iglesia. Por eso nosotros en cada servicio comenzamos con oración, no porque es parte de un programa, no porque si no lo hacemos porque incumplimos el guión o incumplimos el cronograma, no, eso es parte de nuestra vida. Se ora porque somos cristianos. Entonces eso es lo que debemos fundamentar en nuestra vida como iglesia. Así que usted, cuando esté en la iglesia desarrollándose como un líder, eso es lo que usted tiene que impartirle a otros. No decirle ora porque tú le mandas, sino que la gente te vea que tú tienes una vida de oración. Eso es lo que imparte más, lo que puede impactar la vida de otros. Número uno, ¿qué sucede cuando una iglesia ora? Una iglesia que ora tiene una constante visitación del Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos capítulo 1 verso 4: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que esto era parte fundamental de la iglesia, y la iglesia recibía siempre una visitación del Espíritu Santo cuando oraba. Eso lo podemos establecer hoy en esta noche. Siempre vamos a tener una visitación del Espíritu Santo cuando la iglesia se mantiene orando. Algo que yo he aprendido de nuestro Padre Espiritual es que él dice: el avivamiento viene en oración, se mantiene en oración. La gente cree, y lo vamos a establecer un poquito más adelante, que tiene que orar y cuando ya viene la bendición tiene que dejar de orar porque ya estamos benditos. No, usted tiene que orar cuando no tiene la bendición, tiene que orar cuando tiene la bendición, y tiene que seguir orando para que más del cielo venga a su vida y usted pueda experimentar más cosas. Lo que pasa es que cuando estamos orando no tenemos la bendición, estamos ahí orando, suplicando y orando y lo demás. Cuando ya tenemos la bendición, entonces nos achantamos y creemos que ya todo está solucionado. Y eso no era parte de la iglesia primitiva, sino que ellos constantemente oraban, porque era algo en la cual la Biblia dice que perseveraban unánimes, o sea, en un solo espíritu, en una sola alma, en oración y ruego. Y eso es lo que ellos experimentaban, porque tenían una visitación del Espíritu Santo continuamente. Jesús le dio a estos hermanos una promesa de que serían llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ellos agarraron esa promesa de Jesús y la comenzaron a orar. Es lo que nosotros queremos impartirle a ustedes y que usted pueda entender. Cuando Dios le da una promesa a usted, es para que usted ore para que esa promesa que Dios le dio se pueda cumplir en su vida. Por eso yo no todo el tiempo, y no me gusta que no mucha gente me ande profetizando ni me ande diciendo cosas que Dios no me ha dicho. Porque si tú a cada rato tienes una profecía de parte de alguien, tú eres el que más tiene que orar en la iglesia. ¿Por qué? Porque más promesas tienes. Y la gente va a todas las iglesias buscando que alguien le sople la frente y le diga algo, y no ven la responsabilidad que eso demanda. Si Dios te promete algo, tu responsabilidad es orar hasta que eso se cumpla. Entonces Jesús le había dicho: no se vayan de Jerusalén. Recuerda, en Lucas le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta ahí hasta que sean investidos de poder. Y la única forma que ese poder iba a venir a ellos era a través de la oración. Si ellos no oraban, imagínense que los discípulos y los apóstoles hubieran sido como uno de nosotros. Jesús le dice: quédese en Jerusalén, y tú te quedas ahí viendo Netflix, tú te quedas ahí y tú no haces nada para que Dios respalde. No hubiera acontecido absolutamente nada en el aposento alto. Pero ellos se dedicaron a la oración, y esa oración provocó al cielo. Aunque Jesús ya le había prometido eso, ese cumplimiento vino a través de la oración. Y tú tienes que entender que cuando Dios te ha dado una promesa, tú tienes que orarlo. Tú tienes que cubrirlo. Es como la gallina que cubre a su polluelo y que está ahí dándole calor hasta que el polluelo rompe el cascarón y sale. Tú tienes que estar ahí incubando esa promesa, incubando lo que Dios te ha dicho para que entonces Dios cumpla esa promesa.
Y es interesante saber cómo ellos reaccionaron a la promesa que el Señor les dio. ¿Cómo ellos reaccionaron? En oración. Ellos, me imagino que de alguna manera se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, Pedro, bueno, Juan, bueno, los que estaban ahí, vamos a orar hasta que se cumpla lo que Jesús ha dicho. Porque Él dijo que no nos fuéramos de aquí hasta que seríamos investidos del poder de lo alto. Y necesitamos ese poder para entonces que todo eso, todo lo que aconteció en los 28 capítulos de los 29 capítulos de Hechos, fue a razón de la oración que ellos hicieron en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso es interesante ver este libro y estudiarlo, y usted puede ver todo lo que ellos hicieron como primeros discípulos de Jesús. Ellos no meramente la recibieron por fe y se pusieron a dormir, sino que ellos fueron al aposento alto en oración y ruego a pedir la visitación de Dios para sus vidas. Y vemos que la primera visitación del Espíritu Santo fue el resultado de un pueblo que estaba orando y rogando en la presencia del Señor. Esa visitación fue lo que provocó muchas cosas que acontecieron en el libro de los Hechos, porque ellos decidieron a orar. El día que tú te decidas a orar, ese será el día que tú estarás listo para recibir tu promesa. Cuando tú te decides a orar y a decir: yo no me voy de este lugar hasta que Dios cumpla conmigo lo que Él ha prometido, pero tú tienes que decidir a orar. ¿Y cómo tú te vas a decidir? Señor, estoy aquí en tu presencia orando continuamente hasta que esa promesa se haga cumplimiento en tu vida. Eso es lo que ellos hicieron. Lo que hemos dicho es que este pueblo provocó al cielo y la visitación de Dios vino a sus vidas. Pero este pueblo se mantenía en oración y en ruego, en una expectación de fe de que iban a recibir la visitación del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo siempre le digo a ustedes y a todo aquel que pueda venir a cada servicio: usted tiene que venir a cada servicio con una expectativa. En el día que menos usted piensa, en el día que de repente usted decida quedarse, usted no sabe si ese es el día que el Señor se va a derramar de una forma particular, como no se derrama en ningún otro servicio. Entonces usted tiene que estar siempre con una expectativa de que algo puede suceder. Una palabra puede impactar mi corazón. Un milagro puede acontecer en mi vida. Yo no sé, una puerta, cuando yo recibo una palabra, algo puede acontecer y tú tienes que estar con una expectativa abierta, porque Dios te puede visitar en cualquier momento. Y en el día que tú te decidas a orar, ese será el día en que Dios también decide visitarte. Así que una iglesia que ora siempre tiene la visitación del Espíritu Santo de Dios. No necesariamente, oiga esto, la visitación es como usted cree que es visitación. Porque en mi tiempo, cuando yo me convertí en el 2005, se creía que visitación era que la iglesia quedaba patas para arriba. Toda la silla destruida y toda la gente sudada y vomitando y hablando por acá y otras cosas. Y tú decías: wow, tremenda gloria. Necesariamente eso no es la gloria. Tú puedes estar tranquilito y tú recibiste una visitación de Dios. Se recuerda cuando Elías estaba en la cueva y dice que oyó como una tormenta. Y dice que ahí no estaba el Señor. Dice, pues después que oyó como un terremoto y todos los palos se quebraban. Y dice, y ahí no estaba el Señor. Pero de repente oyó un silbo apacible. Y cuando la voz lo llamó: Elías, sal fuera, dice que Elías se cubrió, porque ahí estaba el Señor. O sea, muchas veces el Señor no viene como nosotros nos esperamos. Pero si tú tienes una expectativa en cada servicio, no importa, no tiene que ser un domingo, tampoco tiene que ser un jueves, puede ser un martes, con 5 personas, con 10 personas, y Dios decide visitarte ese día. Pero tú estás preparado, tú estás expectante, tú estás recibiendo, abierto a recibir algo del Señor, con un corazón receptivo y con unos oídos espirituales abiertos a lo que Él quiere. Por eso cada servicio venga con una expectación de que el Señor puede derramarse, y el Señor quiere derramarse en nuestras vidas. Número 2, ¿qué sucede cuando una iglesia ora, o una iglesia que ora persevera en esta práctica continuamente? Dice Hechos 2:42, que lo leímos al inicio, dice: y perseveraban. Esta palabra es poderosa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. O sea, la palabra clave, y tú si tienes una Biblia, subraye: perseveraban. Eso es lo que tiene que caracterizar a alguien que ha creído en Jesús y que ora.
Si tú dices que oras pero no perseveras, tú no oras nada. Pero la gran garantía que tenemos es que si perseveramos en lo que estamos orando, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Lo interesante no es que tú ores y que tú hagas una oración espampanante y con muchas palabras elocuentes. No. Lo interesante es que tú perseveres en aquello que estás pidiendo. Y mucha gente se rinde, como decimos, a la vuelta de la esquina del milagro que Dios quería para ti. Por eso tú tienes que perseverar. No importa lo que tú estés pasando, tú persevera en lo que Dios ha dicho. Y las cosas pueden estar contrarias a todo lo que Dios te ha prometido. Los vientos pueden ser huracanados, las tormentas pueden ser tempestuosas, se levantan contra ti cosas que nunca se levantaron. Tú tienes que estar perseverando aquí en lo que Dios me ha prometido. Por eso esa palabra es interesante. Y algunos cometen el error de creer que después de recibir una visitación no tienen que seguir orando. Lo interesante es que yo he visto personas que han sido sanadas de enfermedades tan que tú decías, es imposible. Y Dios lo sanó y después tú lo ves en el mundo gozándose con el diablo. Y tú dices, ¿dónde se quedó el milagro? Yo he visto personas que llegan a la iglesia destruidos, sin matrimonio, la esposa no quiere venir. Y después que la esposa viene, después que los hijos quieren venir, después que tú lo ves repampanante, se van para el mundo. Y tú dices, ¿qué pasó? Porque le faltó la perseverancia. Por eso yo respeto, no a alguien que dice que ora mucho, sino a alguien que persevera. Que tú lo ves en las buenas y en las malas. Aquí estoy, varón. Aquí estoy, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y tú dices, pero no tengo dinero, no tengo plata, no tengo recursos, no tengo trabajo, no tengo nada. Aquí estoy perseverando, en el mismo desierto, en el mismo sol que me está quemando todo, pero aquí estoy perseverando. Eso es lo que debe caracterizar a un verdadero cristiano. Por eso usted tiene que ser una persona que persevera. Pero el error que cometen muchos es que cuando reciben la visitación no siguen perseverando en aquello que Dios le ha concedido. Y esta es la razón principal por la cual iglesias pierden lo que reciben del Señor. Hay mucha gente que pierde la unción o el poder o la gracia que Dios te dio, porque de alguna otra manera no han perseverado en aquello que Dios nos ha regalado. Dios siempre nos regala una gracia particular, algo siempre Dios nos regala. Pero eso tiene que perseverar en ti, en la manera de tu actitud, de tú siempre estar conectado con Dios. Yo he visto personas que el rostro se le ve destruido y de repente llegan a la iglesia y Dios les da una gracia particular, poderosa, pero no perseveran en esa gracia. Y tenemos que ser gente que persevere. Tenemos que ser gente que persevere. No es que en la primera prueba ya tú quieres tirarlo todo al lado. No, tú tienes que perseverar. Esto tiene que ser una característica. Y por eso, y si tú no perseveras en las cosas espirituales, tampoco perseverarás en las cosas naturales. Por eso que te dan un trabajo y a los 2 días quieres renunciar. No eres alguien que persevera. No, porque el jefe no me dijo que yo tenía que hacer eso. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Renunciar de todos los trabajos. Entonces, móntate una empresa, porque si tú quieres que nadie te mande, porque la gente no persevera. Y tú tienes que tener esa característica. Y si no lo haces en lo espiritual, tampoco lo vas a hacer en el matrimonio. Por eso la gente cambia de mujer como cambia de calzoncillo. No son gente que persevera. Que la esposa se me endemonió, aquí estoy, Señor, no importa, estoy aquí alabándote y adorándote y estoy perseverando en aquello que tú me has cometido. Que el marido se fue, aquí estoy perseverando, no importa qué él está haciendo o qué lo está haciendo, aquí estoy yo perseverando en lo que Dios me ha dicho. Pero mucha gente deja de perseverar por las cosas que le están aconteciendo. Eso es un error y un engaño del diablo. Y lo podemos aplicar en todas las áreas. Que el hijo se me fue de la casa, ay, no voy a la iglesia hoy. Y así comienza con pequeñas cosas. Y si en pequeñas cosas no eres fiel, tampoco serás fiel en lo mucho. Pero tenemos que perseverar. Ya conmigo, perseverar. Todo aquello que se recibe de Dios por medio de la oración, se mantiene por medio de la oración.
La iglesia primitiva se dio cuenta de esto e hicieron una práctica de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso dice que ellos decidieron perseverar, y la palabra perseverar implica una práctica continua. Alguien un día me dijo, yo no tenía la práctica de orar antes, pero yo lo comencé a hacer por pocos minutos todos los días y se volvió no una rutina religiosa, sino parte de mi vida. Hay otros que dicen que naturalmente si tú haces algo por 21 días continuos, ya se vuelve parte de tu rutina diaria. Yo no sé si tienes que hacerlo por 21 días o no, pero yo sé que ya tú no puedes dejar de orar cuando tú comienzas a orar todos los días. Y esto no tiene que ver nada con cuánto tiempo tú oras. Porque la gente cree que entre más tiempo tú oras, más poder tú tienes. Necesariamente no es así. Pero vamos a dejar ese tema ahí. Sí, porque la gente siempre pregunta, y pastor, ¿y cuánto tiempo usted ora? Eso no le incumbe a usted. Porque yo tampoco le pregunto a usted cuánto usted ora. Pero entonces cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de una práctica continua todos los días. Y tú puedes tener todas las excusas, pero no lo dejes de hacer. Interesante. Bueno, se supone que usted nunca debe dejar de lavar los dientes. Usted lo hace todos los días. Aunque yo oigo personas que no se lavan los dientes, pero esas son personas extraordinarias, aparte. Se supone que todos los días cuando usted se levanta temprano, lo primero que usted hace es cepillarse los dientes. Y ya usted lo hace como una rutina. No es que tú tienes que esforzarte, ahí no me quiero lavar los dientes, ahí no quiero. No, ya tú cuando te levantas, para eso es lo primero, porque ya es parte de ti. Bueno, la oración tiene que ser parte de ti. Y cuando tú te levantes, lo primero que tú pienses es, voy a orar. ¿Por qué? Porque ya es parte de ti. A menos que es que es lo mismo, si aplica para esto, aplica para todo. Todos los días que tú te paras, tú te bañas temprano. Algunos antes de bañarse y antes de lavarse se toman un café porque ya es parte de su rutina. Bueno, lo primero que tú haces y lo primero que tú determinas hacer todos los días, tú lo haces como una rutina, así también tienes que aplicarlo para tu vida espiritual. Porque ya es parte de ti, es una perseverancia. Y esa perseverancia implica tu voluntad. Tú decides hacerlo. No es que Señor, levántame en la madrugada. No, tú te decides levantarte. Aún, digo, puede ocurrir en ocasiones. Yo no he dicho que no. Pero yo no estoy seguro que todos los días el Señor te va a obligar a levantarte para que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Digo, hay días que tú estás ahí y de repente tú oyes algo y tú te levantas y tú dices, bueno, es el Señor. Pero no todos los días va a ocurrir eso. Y tú te puedes ayudar con el despertador. No hay nada equivocado. Si el despertador no suena, yo no me paro. Hay gente que se despierta de una vez, pero hay otros que no. Y para eso tú te disciplinas, tú te pones tu despertador a las 5 y tú te paras temprano. ¿Por qué? Porque es una perseverancia. Lo cual se puede decir que es parte de tu rutina diaria como cristiano. Yo creo que aquí tenemos una tremenda enseñanza de parte de esta iglesia para aprender a perseverar en oración continuamente. Y si queremos la manifestación del poder de Dios, tenemos que comenzar a perseverar en aquello que es la oración. Irónicamente, la gente hoy quiere poder, quiere milagros, pero no quiere orar. Y eso no va a acontecer. Pero encontramos que estos discípulos, o los primeros discípulos, perseveraban en lo que ellos habían aprendido de los apóstoles. Y esa perseverancia provocaba maravillas, señales que eran hechas por los apóstoles. Número 3, ¿qué sucede cuando una iglesia ora? ¿O qué tiene que hacer una iglesia para mantenerse en oración? Tiene que tener ministros dedicados a la oración. Dice Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora de la oración.
Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se recuerdan que dice que habían tantas viudas y tantos pobres que los mismos apóstoles comenzaron a servir las mesas? O sea, ellos partían el pan, estaban ahí haciendo las bolsas y la gente y venía no sé qué. Y ellos por el trabajo se dedicaron más a servir a la gente y no a la oración y la palabra. Entonces dice que ellos decidieron: pongamos a gente que se dedica a esto, a repartir los panes y la comida. Y nosotros, ellos decidieron, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces se requiere gente que se dedique en la iglesia a orar. Irónicamente, todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere tener un micrófono en la mano, pero nadie quiere orar. Todo el mundo quiere un ministerio, todo el mundo quiere un liderazgo, todo el mundo quiere que el pastor lo mire y que el pastor lo ponga y que el pastor lo ponga a hacer algo. Pero nadie le dice al pastor: pastor, déjeme orando. Yo quiero, aquí me quedo yo. Yo necesito, Padre, que alguien me diga eso, por lo menos tan siquiera uno, Señor, en esta iglesia. Que no esté buscando figurar, que no esté buscando hacer muchas cosas, que la gente no le aplauda, nada de eso, sino que se dedique a orar. Ahí, a cubrir la iglesia, a abrir las puertas, las ventanas de los cielos, a cubrir a los matrimonios, a la gente que llega a este lugar, que se dedique a la oración. Eso es un ministerio y poderoso. Pedro y Juan eran dos ministros muy importantes en la iglesia de Jesucristo y por eso se dedicaron a la oración. Esta escritura nos damos cuenta que eran hombres que tenían una práctica continua de oración. Dice que Pedro todos los días subía y oraba como era de costumbre. Y es interesante notar que uno de ellos era lo que el libro de los Hechos relata, que hicieron milagros a través de la oración que ellos hacían. Se recuerda que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y como lo dicen los estudiosos, no era que Pedro estaba consciente que su sombra sanaba. Era que el hombre estaba tan conectado con el mundo espiritual que la gente creía que si ponían a los enfermos y tan siquiera la sombra le alcanzase, dice el libro de los Hechos, ellos creían que podían ser curados. No era que Pedro decía: póngase ahí que mi sombra le va a sanar. No era que Pedro no estaba consciente y él caminaba y la gente creía que tan siquiera su sombra, si le tocaba, podían ser sanados. ¿Pero por qué? Porque eran hombres de oración. Y la gente podía creer que tan siquiera su sombra le podía sanar. Dice que Pablo se cortaba sus delantales de su ropa y lo mandaba y le decía: ponle esto al endemoniado. Y cuando el endemoniado toque este manto, va a ser libre. O sea, el poder que ellos tenían se impregnaba en su ropa. No es como yo vi que vino una profeta y cortaba su vestido y vendía los pedacitos. Claro, porque agarran enseñanzas bíblicas o prácticas que hicieron los apóstoles en su momento. Porque Pedro no tenía WhatsApp ni Pablo tenía Instagram. Si Pablo hubiera tenido Instagram, Pablo hace un Instagram live y se conecta con los miles de enfermos y ora por ellos y todo el mundo es sanado. Pero Pedro, para llegar a un lugar, tenía que caminar y bastante. Cuando yo estuve en Israel y decía: no, aquí Jesús sanó a tal, pero ahora vamos por donde Jesús sanó a fulana. Y nos montábamos en el bus y dale y subida y bajaba. Y yo decía: wow, Jesús tenía condiciones. Y como media hora para llegar en el otro milagro. Tú lo lees rápido y Jesús sanó a esta y fue a la otra aldea y llegó al otro. No, pero eso tenía bastante. Por eso que yo quiero que Pedro decía: no voy a llegar al lugar, mejor llévate esta parte. Y como la unción está aquí, cuando llegas allá, sanas a la persona. Porque eran cosas inocentes, puras. No como ahora que todo está corrupto. Pero eran hombres que oraban. Y eso lo describe la palabra de Dios. Por eso vemos a estos hombres que se dedicaban a la oración y eran hombres que hacían señales, milagros y prodigios a través de sus manos, porque eran hombres de oración. Por eso era que ellos se mantenían llenos de poder, llenos de fe de Dios, para poder hacer señales, milagros y luego predicar la palabra con de nuevo, como hicieron en ocasiones que lo podemos leer en todo el libro de los Hechos. Pero encontramos que más tarde ellos se envolvieron en otro tipo de actividades
Parece que descuidaron un poquito la oración y como consecuencia de eso comenzó a haber problemas en la iglesia. Usted sabe, y el reto que tenemos todos los pastores, porque hermano, la iglesia no es perfecta. Si usted busca una iglesia perfecta no la va a encontrar, y si la encuentra dígame, para yo ir y contemplar la hermosura de su santidad. Pero iglesia perfecta no va a haber. Y yo he aprendido, y lo que queremos aplicar es que siempre va a haber conflicto dentro de una iglesia. Siempre va a haber un hermanito que se roza con otro y el otro no le gusta mirar al otro y todas esas cosas. Pero todo eso se resuelve en oración. Todo eso se resuelve en oración. Por eso yo le digo al hermano, evítese una consejería, ore. Es práctico. Si tú llegaste un día y el hermano te quitó la silla, que no es tuya, pero tú te quieres adueñar de la silla. Sí, porque a nadie aquí ha comprado una silla, ni tampoco le pertenece. Ni mía. Yo un domingo entré y estaba toda la iglesia llena y una hermana se sentó ahí. Yo no le dije, quítese. Yo me quedé ahí al lado esperando que la que estaba cantando terminara y yo subí tranquilo. Porque esa silla tampoco es mía. Yo no la pagué. Pero si usted cree que la silla le corresponde y alguien se la quitó, ore. No le diga a la otra, el hermano me quitó la silla. Y ya formó un problema por una silla. Hay bastantes. Entonces todos los problemas se resuelven. Entonces yo creo que estos hermanos se dieron cuenta porque dice que había trifulca entre las viudas y que tú eres viuda y entonces por eso Pablo después le dice, haz una lista de las que son realmente viudas. No venga a mujeres que dicen que son viudas y no son viudas. Porque ahí había gente que también igualita a los panameños. Usted le dice solo las viudas y todas las mujeres se ponen, usted hermana no es viuda. Usted tampoco. Usted le dice hermano los necesitados y todo está necesitado. Entonces parece que ellos se dieron cuenta que la trifulca, pero se dieron cuenta del origen, habían dejado de orar. Y por eso decidieron ellos, no mejor que la gente se dedica a esto, escojamos gente llena del Espíritu Santo. Porque la gente cree que para predicar se necesita la unción, para servir se necesita más unción también. Porque el tú recibir una cara que viene destruida del mundo con una alegría, tú tienes que tener un poder del Espíritu Santo. Por eso que la gente cuando tú la colocas en la puerta, después 2 meses después te dice, hermano, no quiero estar en la puerta. En pocas palabras, no tengo la gracia para eso, ni tampoco estoy perseverando en la unción para que el Espíritu Santo me dé esa gracia. Porque la puerta no es para conversar. Porque tú eres cuando tú llegas a una empresa, ¿qué es lo primero que tú ves? Al seguridad que te atiende. Y si él te atendió mal, tú dices, esta empresa está mal. Porque es la primera cara que tú ves. Si tú llegas ¿por qué a la gente no le gusta ir al seguro? Porque la que te va a dar la medicina te trata de una manera que tú dices, mejor no le digo nada. Y tú ves el título de ellos, humanizándonos. Es lo que deben decir, deshumanizándonos. Porque los que están ahí detrás de la vitrina no son humanos en la forma que te tratan. Bueno, la gente cuando entra, lo primero que ve es tu cara. Tú tienes que tener una gracia particular para que la gente vea, wow, algo diferente hay en esta iglesia. Y tú eres representante de eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que perseverar en la oración. Y tenemos que ser gente que usted tiene que estar ahí en la puerta orando. Tiene que estar en el baño orando. En cualquier parte que usted, en la cámara orando. Audiovisuales orando. Cuando está haciendo algo, alguien orando. Padre, bendíceme. Y dame recursos para por lo menos llevarme a 10 a Medellín un día. Y que ellos puedan ver lo que es una iglesia que ora. El que está en el baño abriendo de la puerta está hablando en lengua más que el que está acá al frente. Yo quedé impactado con eso. Porque allá ya se practica una iglesia que ora. Todo el mundo te recibe hablando en lenguas. Todo el mundo está orando, todo el mundo está buscando al cielo, todo el mundo está buscando algo, aunque está haciendo su oficio, pero está conectado en el mundo espiritual. Y eso es lo que no hemos entendido aún nosotros. Pero tenemos que aprender a dedicar nuestra vida a oración.
Estás parqueando los carros, estás orando. Estás acomodando a la gente en la silla, estás orando. Dedica tu vida por completo a la oración. La gente cree que estás masticando chicle, lo que estás hablando en lenguas, pero estás conectado con el cielo y se siente la gracia y se siente la unción. Y cuando tú le das el abrazo a la gente, bienvenido a esta iglesia, la gente siente algo particular, algo que no es tuyo particular, pero tú estás conectado con el mundo espiritual. Y eso es lo que todavía no hemos entendido. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia, pero tenemos que dedicarnos a orar. Y dice, creo que Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, gente que era parte de la religión judía se convertía por causa, dice que de los discípulos, que se convertían mucho y se multiplicaba de una manera inusual. Eso sucede cuando nos dedicamos a orar. Número 4, tenemos que entender que una iglesia que ora enfrenta la oposición sin temor. Una iglesia que ora siempre va a tener oposición. Dice Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra del Señor. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron cuando les amenazaron que no predicaran a Jesús? Oraron. Y esa oración provocó un temblor y un nuevo derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Yo no le puedo mentir. Le estaría yo mintiendo si yo le digo que cuando usted ora, todas las cosas van a estar y se le van a abrir las puertas y todo va a ser bien y nada. No, el diablo no va a venir a mostrar. Lo primero que sucede cuando usted dedica su vida a oración, y es por eso que la gente no quiere orar, porque la gente sabe que si dedica a la oración va a provocar una oposición de parte del mundo de las tinieblas. Entonces la gente hace una tregua con el diablo: yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Y el diablo dice: bueno, tú no ores, yo no me meto contigo. Bueno, no voy a orar, tranquilo. Voy a ser un cristiano regular. Voy a los domingos tranquilo, veo a todo el mundo, saludo a todo el mundo, pero la semana estoy desconectado. El diablo dice: tranquilo, chévere. Los demonios no se metan con él. Tranquilo. Y tú estás contento, feliz, alegre. Pero si tú te dedicas a la oración, y no es una profecía, es una realidad, el mismo infierno se te va a levantar. El mismo infierno, Satanás y todos sus demonios. Pero tú tienes que aprender que aunque él se levante contra ti, tú estás conectado con Dios y tú vas a tener la victoria. Pero la victoria está en la oración. Esto sucede cuando tú te dedicas a orar. Cuando Pedro y Juan fueron participantes en la curación del cojo por medio del nombre de Jesús, fueron amenazados por las autoridades. Recuerda el que estaba en la puerta de la iglesia La Hermosa, el templo La Hermosa. Y dice que el cojo pedía dinero y Pedro le dijo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dice que se levantó y saltó. Y por ese milagro la gente cogió rabia.
¿Por qué? Porque el que siempre está orando tiene milagros en su vida. Y lo que vas a provocar es envidia y rabia contra la gente que no ora como tú oras. Entonces dice que les intimidaron para que no hablasen ni enseñasen en ese nombre. Y entonces ahí vemos el comienzo de la persecución por causa de la palabra que ellos predicaban. La gente cree, yo creía esto al principio, que el diablo la tenía conmigo por quien yo era. Y yo muchas veces, creo que en alguna ocasión hablé con el pastor Joel y le decía, pero es que el diablo la tiene conmigo. No hay otro que moleste. Pero es que entonces el pastor Joel, creo que hablamos un día y me di cuenta que no era por causa de mí. Es por causa de lo que estamos predicando. Dice, si algunos os persiguen por causa de mi nombre, no porque tú eres bonito y el diablo la tiene contigo, no, es por causa del nombre que tú representas y al que tú predicas. Por eso hay gente que me dice, y yo no le digo nada, yo, sí, poderoso, no, yo, hermano, yo quiero predicar en los buses, y yo creo, dele, está bien. Pero más allá tú tienes que entender que si tú te atreves a predicar al Señor y a predicar el nombre de Jesús, tú vas a tener oposiciones. Entonces vienen las divisiones, vienen las cosas en la casa, las persecuciones en la familia. Y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Estás predicando a Jesús. Todo eso tienes que entenderlo. Porque no va a ser un camino lleno de rosas. Sería engañarte, decirte que predicar a Jesús y todo, y el diablo, no, el diablo se va a levantar contra ti. Por causa de a quién estás predicando. No es por quien tú eres, es por quien tú representas. Entonces, toda la persecución que vemos en el libro de los Hechos vino por causa de la predicación de Jesús. Ellos decían, hablen la enseñanza, pero no digan ese nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre les recuerda que Él les venció y que no pudieron matarlo. Entonces ellos se dieron de cuenta que la única forma de que podían vencer la persecución era la oración. Yo no sé si usted ha escuchado los testimonios de la gente en Asia, en Europa, en todos estos países que no se puede predicar el nombre de Jesús. La gente los mata. Y la única forma que la gente puede perseverar es una iglesia que ora. La iglesia ha podido perseverar dentro del comunismo de China porque es una iglesia que ora. Una iglesia que no puede ser una iglesia como nosotros abiertamente. El gobierno no permite, solamente ciertas iglesias institucionales que ha permitido, pero hay iglesias en cuevas, metidos allá en casas ocultas. Y ahí hay mil creyentes, 1000 cristianos orando, suplicándole al Señor por su gracia, por causa de la persecución. Creo que una vez nuestro padre fue a China y se metió por él me dice que se metió por unos túneles y una cosa, y cuando llegaba allá, un gentío. Y usted sabe que papá todo cuando predica lo quiere grabar para subirlo y porque la gente oiga el mensaje. Y el pastor le dijo, por favor, no grabe. El gobierno no sabe que estamos aquí. Y gentío de personas. Y nosotros tenemos la libertad de venir cuando queramos, de faltar, de excusarnos, de que me duele la uña, de que hoy no quiero, de que está muy largo, de que el pastor habla mucho, de que el pastor habla poco, de que no me gusta y no sé qué. Y allá no tienen la libertad que nosotros tenemos. Y ellos quisieran tener por lo menos tan siquiera 4 o 5 cultos a la semana. Pero ellos han podido perseverar por causa de una oración continua y siempre ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Número 5 y termino. Una iglesia que ora protege a sus líderes de peligro. Dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuevamente, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por su líder, por su apóstol. En ese entonces era el apóstol Pedro. Aquí encontramos a la iglesia haciendo oración por uno de sus pastores que había sido echado en la cárcel con la posibilidad de ser degollado por Herodes. El único crimen era que él predicaba a Jesús. Ya Herodes había tomado preso a Jacobo, ¿se recuerdan?
y era uno de los apóstoles que había dado de muerte. Entonces la iglesia estaba diciendo, bueno, si mató a Jacobo, quiere matar a Pedro. Y Pedro es el cabecilla de la pandilla, así que si matamos a él, destruimos a esta banda. Pero la iglesia se dedicó a orar por el líder que Dios le había entregado. Como esto había sido agravado a los judíos, por eso se procedía a prender también a Pedro para eliminar a toda esta secta, como ellos la llamaban. Aunque la Biblia no lo menciona, es posible que la iglesia no oró intensamente por Jacobo. Es una posibilidad. O sea, la vida de los discípulos dependía de la oración de una iglesia. Y quizás podemos decir que a Jacobo mataron porque de repente la iglesia creyó, no, Dios lo va a liberar. Pero cuando agarraron a Pedro, la iglesia dice, no, no puedes matar a Pedro. Entonces dice que ellos hacían oraciones por él. Y se puede decir que la liberación de Pedro milagrosamente fue por causa de lo que la iglesia estaba haciendo en ese lugar donde tembló. La iglesia no sabía que el ángel había sido enviado para rescatar a Pedro. Ni Pedro sabía que la iglesia estaba orando. Yo me imagino que Pedro pensaba que la iglesia estaba dispersada, que todo el mundo estaba corriendo, todo el mundo estaba saliendo, huyendo. Pero la iglesia estaba orando. Así que esto despertó la realidad de la iglesia, de que iban a matar a un segundo pastor, y enseguida cambiaron su actitud y comenzaron a hacer oración sin cesar por Pedro. Esta oración era día y noche. Entonces nos damos cuenta que cuando Pedro regresó después de haber sido sacado de la cárcel, en horas de la noche, cuando llegó, encontró la iglesia orando en una casa por la noche. Eso decía que ellos estaban orando día y noche. Donde dice que estaban muchos hermanos reunidos orando y orando por Pedro. Ya sabemos el resultado de esta oración. Dios movió y envió a un ángel, libertó a Pedro, le dijo, Pedro, levántate, ciñe tus lomos. Y Pedro pensaba que era una visión, y Pedro lo que no estaba sabiendo que el ángel lo estaba liberando de la opresión. Lo libertó de las garras de Herodes. Y en esos días el ministerio era amenazado por el diablo y por Herodes, en la cual amenazaban a la iglesia que no predicaban a Jesús. En estos tiempos quizás la iglesia tenga un poquito más de libertad, pero igual la iglesia moderna está siendo amenazada constantemente por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Que si quieren poner la entrada con el QR, que si no el QR, que los vacunados, que los no vacunados. Y todo el mundo quiere implementar. En Nueva York es una ley obligatoria estar vacunado. Si no está vacunado es un delito. O sea, ya la parte de salud se volvió una política. Y hoy la libertad de muchos hermanos que no quieren vacunarse, porque es una libertad que la Constitución nos da, entonces está siendo amenazado por causa de la gente que está oprimiendo. Quizás no estamos viendo algo que nos van a matar o que nos van a hacer algo, pero lo mismo está ocurriendo en diversas dimensiones. Hoy la iglesia está siendo constantemente amenazada y la libertad de la iglesia va a ser reducida paulatinamente, pero la iglesia tiene que entender que la única manera que podemos vivir en este siglo y en las cosas que van a ocurrir es a través de la oración. Si usted no ora, usted se va a ver encontrado envuelto en todas estas cosas que se llaman mundo, y usted va a ser derrotado. Pero si usted puede y se mantiene orando, usted no va a ser envuelto en todas estas cosas, y Dios le va a poder librar de las mismas garras de Herodes. Que en este caso pueden ser los gobiernos, los gobernantes, los políticos, los que se creen dueños de los países. Si la iglesia ora constantemente por su ministerio, por sus líderes, por sus pastores, estos serán libertados de cualquier cárcel a la cual el diablo trate de llevarlos. Por eso, usted tiene que proteger a sus líderes espirituales en oración. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser librados por causa de lo que usted está orando. Nunca está de más orar por sus líderes, porque ellos necesitan también la cobertura de su oración. Ellos están peleando, batallando, visionando, viendo qué es lo que Dios quiere hacer acerca de la iglesia.
Y a veces, en muchas ocasiones, no tenemos toda la visión, no tenemos todo el enfoque, no sabemos lo que Dios quiere, pero una oración de alguien puede hacer que Dios nos abra el entendimiento en el momento de crisis, en el momento de la confusión, y Dios nos dé la luz que necesitamos. Porque a veces mucha gente le dice, no, ya el pastor ora, Dios le revela todo a él. Necesariamente no es así. Quisiéramos que fuera así, pero quizás su oración puede provocar al cielo y Dios tenga misericordia también de nosotros. Así como cuando nosotros oramos por usted y Dios tiene misericordia por su causa, también si usted ora por nosotros, también Dios puede tener misericordia por nuestra causa. Así que, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús? Yo espero que esta serie haya sido de bendición. La he explicado punto por punto, paso por paso. Hemos agarrado las enseñanzas de nuestro Padre Espiritual, el libro del discipulado, y la hemos dado letra por letra. Todo, no hemos cambiado nada. Hemos añadido algunos versos, algunos comentarios, pero era para discipular a la iglesia acerca de la oración. De aquí en adelante, usted tiene el ingrediente necesario para poder ser una iglesia que ora. Y yo siempre digo y les repito que ustedes son los que me ayudarán a mí a enseñarles a otros también a orar. Usted tiene la enseñanza básica, fundamental de lo que es la oración. Fueron casi 16 mensajes acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Desde de los pasos más pequeños hasta el paso más grande acerca de la oración. Así que, por favor, vamos a tratar de subirla todo unánimemente al canal de YouTube para que usted la pueda ver nuevamente, la pueda compartir, pueda estudiarla en su casa. Ya usted tiene la base fundamental para lo que viene en este 2022. Así que ayúdenos a orar y a que esta iglesia pueda crecer en oración. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, el último martes de este año 2021, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, alrededor de casi 2 meses, 3 meses, Padre, acerca de lo que tú nos has hablado acerca de la oración, y queremos aplicarlo en nuestra vida para poder ver los frutos, para poder que esta iglesia crezca, para poder que esta iglesia se fundamente en lo que tú nos has enseñado, Padre. Yo te pido que tú ayudes a cada hermano, nos ayudes a todos a seguir perseverando y a tener una práctica continua en la oración en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha traído algo para el Señor, puede darlo con libertad de lo que el Señor ha colocado en su corazón.